Bien, pues damos comienzo al desarrollo de los contenidos de esta asamblea. Doy la palabra a mi compañero José para que nos cuente sobre las oposiciones. Muchas gracias, Rafa. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por conectaros. Es importante que estéis hoy aquí porque evidentemente demuestra ese interés que tenéis por tener éxito en las próximas oposiciones. En primer lugar, comentaros que CESIF en su presencia en la mesa sectorial lo que hace es defender los derechos de los trabajadores y en este caso de los docentes de la función pública, puesto que somos un sindicato independiente y exclusivo de la educación pública, en este caso a nivel de Comunidad Valenciana, puesto que somos los compañeros de Comunidad Valenciana. En este caso, además, nosotros ya negociamos con la Consellería esa oferta de empleo público y, por tanto, las plazas que van a salir para el año 2024 en oposiciones van a ser algo más de 1.600. A las preguntas que nos habéis enviado no podemos todavía, porque no se ha negociado, deciros en detalle cuántas hay de infantil, de PT, de inglés, etcétera. Eso es una negociación que se va a tener que llevar ya con la nueva administración. Sabéis que esta misma semana ha tomado posesión del cargo el nuevo presidente de la Generalitat y posiblemente mañana se indiquen quién son los consejeros y conselleras y por lo tanto quién corresponde a la cartera de educación aquí en la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, pues evidentemente entendemos que se irán montando los diferentes niveles, el nivel 2, nivel 3 de la administración y empezarán a convocar reuniones donde uno de los temas fundamentales van a ser esas oposiciones al cuerpo de maestros que se deben de producir en el 24. ¿Van a haber oposiciones? Pues prácticamente a un 99,9% sí, porque ya es un número determinado de plazas que están aprobadas y por lo tanto creo que parece un poco de sentido común que ningún gobierno, sea del color que sea, se va a poner en contra de la ciudadanía y en particular a los maestros en este caso, no sacando una convocatoria que ya está consignada económicamente y que ya se ha negociado con nosotros, es decir, con los sindicatos. Por lo tanto, hay que considerar que sí que van a haber las oposiciones. Respecto también a las preguntas que nos comentabais, pues evidentemente no se saben las fechas, ya sabéis que habitualmente antes de diciembre se negocia el número de plazas por especialidad y que ya posteriormente, a partir de enero o febrero, depende del curso escolar, se va publicando ya en inscripción, etcétera, para comenzar los exámenes en junio. Esa es la estructura que siempre ha existido. Tenemos que ver el nuevo gabinete y, por lo tanto, las nuevas personas que conforman la Consellería de Educación si tienen otra idea y cambian los calendarios. Evidentemente, en este caso y en este curso escolar todavía es más importante estar afiliados con un sindicato, en este caso, evidentemente, con CESIF, puesto que os vamos a dar toda la información al detalle. Y frente a algún tipo de duda, creo que el consultar a vuestro sindicato es la mejor garantía de no ir perdidos. Además, es importante también indicar que toda esta negociación se va a llevar posiblemente el primer trimestre del curso y iremos dando toda la información de forma ordenada y de forma clara para que podáis haceros el planteamiento de vuestra preparación. Respecto a cómo van a ser las oposiciones, bueno, creo que hay muchas dudas, pero sobre todo hay otras cosas que a priori tenemos que considerar. En primer lugar, ¿los temarios van a cambiar? No es probable. En principio, tal y como se ha planteado para el 2024, no parece razonable que ningún gobierno, y más cuando los temarios tienen que cambiar a nivel nacional, y sabéis que este próximo domingo tenemos unas elecciones nacionales, pues lo primero que se pongan es a cambiar temarios a lo mejor de cara a las oposiciones del 24. Por lo tanto, es una posibilidad, pero en nuestra opinión es una posibilidad bastante compleja que se lleve a cabo. En todo caso, si se produjera, haríamos las asambleas correspondientes y haríamos los enfoques necesarios para retomar la formación o la preparación de la oposición en base a esos nuevos temarios, aunque ya os digo que la probabilidad es muy baja. Por tanto, en principio, los temarios para cada una de las especialidades son los que ya conocemos de hace muchos años y que hay que actualizarlos, pero posiblemente para el 24 eso no va a ocurrir. La primera recomendación es que empecéis, si no habéis empezado ya, a ver esa selección de temas, si no vais a llevar todo el temario, que os vais a tener que preparar de cara a tener las máximas posibilidades en la parte de teoría. Respecto a cuál va a ser el formato de la oposición en este caso, bueno, sabéis que venimos de unas oposiciones
que han estado bajo el paraguas de la estabilización. Eso ha hecho, y en ese caso sí que se nos hizo o se nos escuchó como sindicato por parte del Gobierno de España, en este caso, el hecho de que fueran pruebas no eliminatorias. Y además sabéis que en algunas especialidades, fundamentalmente las de secundaria y algunas de ciclos formativos que no fueran realmente prácticas, como son las 10 familias de sectores singulares, el práctico se eliminó. Ahora ese caso no lo tenemos. Por tanto, ¿de qué forma nos vamos a preparar o tenemos que tener la idea inicial? Bueno, pues la idea inicial va a ser que vamos a tener el Real Decreto de Acceso a la Función Pública vigente, en este caso el 276/2007, que ello implica que va a haber un teórico, que va a haber un práctico y que solamente sacando un 5 en este conjunto de 2 pruebas pasaríamos y por lo tanto siguen siendo eliminatorias, aunque CESIF evidentemente no defiende esta situación, para llegar a hacer la defensa de, en este caso, entendemos, mientras no haya ningún cambio y no se nos traslade por parte de la Administración Autonómica y Nacional, pues se va a tener que defender una programación y, por lo tanto, una unidad didáctica. Otra de las cosas importantes es que tenemos que ser conscientes de cuál es la normativa que hemos de aplicar. La normativa que hemos de aplicar, sabéis que el próximo curso, 23-24, se implanta ya por completo la LOMLOE. Eso implica que en los cursos impares se implanta la LOMLOE, en los pares, puesto que en los impares se había aplicado ya en el curso 22-23 y por lo tanto cualquier programación o cualquier unidad didáctica que esté contenida en estas programaciones, en este caso programaciones de aula que se denominan según la nueva ley, pues automáticamente tenemos que enfocarlas cumpliendo esas circunstancias legales. Las circunstancias legales evidentemente es que aparecen las situaciones de aprendizaje, que aparecen esos saberes básicos, que aparecen esos perfiles de salida y por lo tanto toda esa permitirme la expresión, jerga o toda esa nomenclatura de la nueva ley, tenemos que ser conocedores de ella, practicarla, conocerla y utilizarla adecuadamente, tanto en el día a día en los centros educativos, los que estemos dando clase, como también, evidentemente, el día de la oposición en cualquiera de los aspectos que podamos implementar, sea en cualquiera de las 3 pruebas que a priori van a existir. Digo que a priori pueden existir estas 3 pruebas porque es lo que dice el Real Decreto de Acceso a la Función Pública vigente. Si en un momento determinado, por parte de la Administración, primero nacional y luego por transposición autonómica, se hiciera el proceso de estabilización que se aprobó hace pocos días para regularizar esos puestos que todavía no se han alcanzado con los procesos que hasta ahora se han llevado en marcha, como han sido el concurso de méritos y la oposición con pruebas no eliminatorias, pues evidentemente os informaremos. De todas maneras, si eso ocurriera, a priori parece ser que las condiciones se acercarían más a lo que hemos vivido en el proceso de estabilización y por lo tanto se podría llegar a simplificar o mejorar las condiciones como los exámenes o las pruebas no eliminatorias. Pero como eso es una situación que ahora no tenemos una realidad sobre el papel y ninguna de las administraciones nos ha asegurado, pues evidentemente creo que lo más razonable y lo más prudente por nuestra parte es que os digamos que nos tenemos que plantear unas oposiciones convencionales como las que rige el Real Decreto y a partir de ahí cualquier mejora será un beneficio para nosotros y para nuestro éxito en las oposiciones. Por tanto, vamos a tener que plantear el estudio de esa prueba teórica, el estudio de ese práctico y la preparación y defensa de una programación y de una unidad didáctica. Y repito, con toda la normativa que actualmente está en marcha y que finalmente en el curso 23-24 se termina de implantar la LOMLOE. Eso es fundamental. En este sentido, comentaros que nosotros el jueves de esta semana vamos a hacer en presencial en la sede del sindicato en la provincia de Valencia, en la calle Gibraltar número 11, una masterclass presencial. Se trata de hacer un repaso de los puntos más significativos de lo que son los elementos de la programación, de la unidad didáctica, pero también de cómo afrontar el teórico y cómo afrontar el práctico y algunos consejos, y entonces yo creo que puede ser interesante. Creo que luego Rafa os comentará que está todavía abierta la inscripción y cómo os podéis apuntar a ella todavía. Y dicho eso, lo más importante ahora es algunos pasos que voy a enumeraros
seguramente algunos de ellos ya los habéis hecho o estáis en ello, pero es importante que los tengáis claro. En primer lugar, os tenéis que poner ya en modo oposición. Yo ya sé que estamos en verano, ya sé que viene el mes de agosto, pero un opositor no tiene vacaciones de verano. Entonces, el mes y medio que tenemos todavía de verano es un tiempo 100% utilizable para preparar la oposición, al menos para montar toda la estructura que es necesaria para luego rellenar de conocimientos, de material, etcétera. Por tanto, os recomendamos que no os relajéis en estos meses que quedan de verano, que lo hagáis de forma ordenada, que os planteéis disponer de un teórico que podéis adquirir en muchas editoriales o por otras vías, y eso es importante, que decidáis cuántos temas o qué temas vais a empezar a preparar, que decidáis también qué enfoque le vais a dar al práctico dentro de la elección de la especialidad que vais a hacer y qué aspectos legales son los más significativos a la hora de que os puedan preguntar en la aplicación de esta norma cuando hablamos de prácticos, puesto que, por ejemplo, todo lo que es la atención al alumnado al amparo del decreto 104/2018 de inclusión es fundamental y, por lo tanto, todo ese enfoque lo deberéis de conocer al detalle, puesto que en muchos prácticos os lo pueden exigir y es razonable, evidentemente, que nosotros lo conozcamos como docentes. Y luego es importante también que decidáis en qué curso vais a centrar vuestros esfuerzos para la última prueba. Y eso implica tener muy claro toda la norma, tanto de currículum a nivel nacional como también autonómico, de las diferentes etapas y de los diferentes cursos, que planteéis una estructura razonable y razonada sobre cómo vamos a plantear los saberes básicos a través de esas unidades didácticas y qué situación de aprendizaje vamos a hilvanar en esas realidades que les queremos trasladar de su día a día al alumnado en esas unidades didácticas para que realmente podamos desarrollar y alcanzar tanto esos criterios de evaluación que aplicaremos como también el hecho, evidentemente, de ese perfil de salida que buscamos en el alumnado. Por tanto, importante que aprovechéis el tiempo estival para plantear todo eso. Y si podéis comenzar a trabajar ya en el estudio más en detalle, bueno, pues que os preparéis ya poco a poco, puesto que luego, a partir de que comience el curso, vamos a tener una vorágine de reuniones y de información que os vamos a dar desde el sindicato, que si no habéis cogido ya velocidad de crucero a la hora de preparar la oposición, pues evidentemente os va a costar muchísimo. Una de las decisiones más importantes que un opositor, una opositora va a hacer es elegir la especialidad. En este caso también nos habéis enviado muchas preguntas y yo os lo agradezco mucho. En este sentido, las especialidades todavía no se saben, por lo que os comentaba anteriormente, que no hemos negociado el número de plazas para cada especialidad. Pero creo que es importante saber cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestra formación y nuestra capacidad para desarrollar un currículum de una especialidad o de otra y a partir de ahí, evidentemente, elegir. Esperarnos a que salga y no comenzar a trabajar en ninguna especialidad la preparación de la oposición hasta que no sale ese número de plazas es un poco arriesgado porque estamos perdiendo tiempo. Si posteriormente sale un número de plazas y entendéis que por la ratio o por otras circunstancias tenéis más posibilidades en otra, es más fácil después de tener ya ese hábito de estudio el variar un poco esa preparación, pero si estáis esperando, evidentemente pueden pasar 2 o 3 meses y son 2 o 3 meses que no se van a recuperar. Importante que hagáis ahora el análisis y que lo decidáis. Evidentemente siempre van a salir más plazas por el histórico que se ha producido de un año a otro. Importante también que para decidir o para tener una orientación de qué puede salir, tengáis en cuenta las adjudicaciones de inicio de curso. Muchos de vosotros y vosotras ya estáis en las bolsas y por lo tanto vais a hacer una adjudicación de inicio de curso posiblemente la última semana de julio. Y ahí vais a ver realmente las plazas que oferta la administración. Bueno, eso puede ser un buen termómetro para ver cuántas plazas salen de primaria ofertadas para interinos, evidentemente cuántas salen de PT, etcétera. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque dependiendo de esa oferta nos podemos hacer una idea de que evidentemente de ese número
en parte se va a reflejar en la oposición. Si vemos que hay una especialidad que prácticamente no salen plazas de interinos, pues evidentemente parece razonable pensar que para oposiciones tampoco van a salir muchas. Bueno, en ese sentido creo que ese trabajo de investigación, de arqueología administrativa, como nos gusta decir, puede ser interesante también para tomar esa decisión. Pero es importante que después de las adjudicaciones tengáis clara la especialidad y a partir de ahí estéis ya trabajando en vuestra formación. Dicho esto, y luego lo comentará también mi compañero Raúl, el tema de los méritos. Importante que los tengáis radiografiados, a falta de ver realmente si luego hay un cambio sustancial o no en estos méritos, en porcentajes de puntos, etcétera. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos hasta ahora y evidentemente si ya tenemos esa formación al 100% en cada uno de los apartados, cualquier modificación, bueno, tendremos suficiente tiempo como para poderlo solucionar con la formación que incluso nosotros como sindicato y como colaborador de la administración, en el sentido de que nuestros cursos están reconocidos por la Consellería y se cargan directamente en Ovidoc, pues es de las cosas más cómodas que podéis hacer y además quiero reconocer la calidad y el trabajo de todos los compañeros y compañeras que dan la formación, puesto que son auténticos profesionales que intentan que los diferentes cursos sean interesantes, que os aporten y sobre todo que nos hagan perder el tiempo. Creo que de las pocas cosas que todavía no se pueden comprar es tiempo y creo que una de las responsabilidades del sindicato es que vuestro tiempo para nosotros es tan valioso como para vosotros y por eso el hecho de sacar esos cursos tan prácticos que luego haciendo una buena selección, si os hiciera falta para esa puntuación, también nos puede ayudar a la hora de enfocar partes, por ejemplo, también de la oposición. Bueno, pues si cogemos, además de hacer los cursos del sindicato CESIF de preparación de oposiciones, pues cogéis algo de didáctica, pues está muy bien y creo que es importante, bueno, pues superar ya o al menos no quedarnos, sí tener la referencia, pero al menos no quedarnos en Piaget, porque bueno, han salido otras cosas y es importante, pues evidentemente que aportéis a ese tribunal que va a ser esas personas que os van a examinar, pues un enfoque mucho más actualizado, un enfoque mucho más práctico, más aterrizado en la realidad de nuestros alumnos, donde ha desaparecido, por decir un ejemplo, la televisión de sus vidas y ahora son pantallas. Por tanto, esa realidad también la vivimos en los centros, la sufrimos si queréis también en los centros y nuestra metodología y en nuestros enfoques se tiene que trasladar. Esto sería un poco el enfoque de lo que es la idea de la oposición. Si acaso luego, como ha dicho Rafa, abriremos un turno de preguntas y, bueno, que consideréis más importantes. Hemos contestado a las que hemos visto más reiterativas. Tenía una pregunta sobre si el nuevo gobierno que nos había llegado, si el nuevo gobierno tiene idea de hacer las defensas en castellano. Bueno, yo creo que todo eso ya está superado y nosotros somos los primeros en que defendemos la utilización de cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, que nadie tenga miedo de hacer una defensa en castellano, en valenciano, y bueno, los que son de inglés pues lo tendrán que hacer en inglés. Por tanto, creo que los idiomas en este sentido y más para los docentes está para entendernos, para trasladar nuestros conocimientos y también nuestro buen hacer el día del examen. Y bueno, luego haremos ese turno de preguntas para un poco intentar responder a las dudas con la información que tenemos, pero creo que lo más importante en la intervención que os queríamos hacer hoy, al menos en mi parte, es el hecho de no os relajéis, saber que CESIF va a luchar por las oposiciones que ya están aprobadas y les hemos de perfilar esa orden de la convocatoria para que sea lo más amplia posible en especialidades y evidentemente en plazas, y que de vosotros depende la preparación y de nosotros que, bueno, confiando en vuestro trabajo, tengáis los mejores resultados y estamos ahí para ayudaros. Así que si acaso luego vemos las preguntas y doy paso a mi compañero Rafa. Muy bien, José. Bueno, pues para seguir con el desarrollo de los contenidos de esta asamblea, a continuación vamos a hacer un análisis del baremo. Vamos a contaros a partir de baremos anteriores en qué queda, ¿no? Hasta cuánto
tenemos en otros baremos, y de esa forma, cuando se publique el baremo que nos afecta, ¿no? El baremo real concreto de la convocatoria de oposiciones, pues ahí pues habrá que hacer a lo mejor si procede algún retoque y si lo tenemos ya todo rellenado, o sea, si tenemos ya todos los puntos de los subapartados a los que nos hayamos marcado como objetivo realista, pues tenerlo cumplimentado. Para hacer que solemos llamar este repaso del baremo, pues voy a dar la palabra a mi compañero Raúl. Adelante, Raúl, cuando quieras. Buenas tardes a todos los asistentes a esta asamblea. Bueno, en primer lugar decir que el baremo va a depender un poquito de la normativa con la que se desarrolle la oposición. La normativa que se ha aplicado este año dentro de los procesos de estabilización a la oposición no es la misma, por ejemplo, que la que se aplicó el año pasado, que concretamente fueron oposiciones al cuerpo de maestros. Entonces, dependiendo de eso, sí que puede haber alguna modificación. Lo que vamos a hacer es un poco una comparativa de las oposiciones de este año con respecto a las del año pasado, para hacernos, digamos, una idea, porque hay muchos puntos que sí que coinciden y otros son un poco diferentes. Viendo ya un poco la estructura de la oposición, voy a hacer una comparativa. El año pasado, lo que es la fase de oposición, y eso sería con el año pasado, me refiero a la del cuerpo de maestros con el Real Decreto 276, /2007, de que es el reglamento de ingreso a cuerpos docentes, que en principio se volvería, digamos, a ese Real Decreto, si no hay ningún cambio. Pues en la del cuerpo de maestros la fase de oposición valía 2/3 y la fase de méritos valía 1/3. Este año, dentro de los procesos de estabilización, la fase de oposición valía un 60% y la fase de méritos valía un 40%. Es decir, este año se le ha dado más peso a la fase de méritos. Este año han sido pruebas no eliminatorias, y el año pasado, o con el Real Decreto de toda la vida, eran pruebas eliminatorias. ¿Esto qué significa? Pues que hacías lo que era el desarrollo del tema, hacías el supuesto práctico y ahí entre esas dos pruebas tenías que tener un mínimo de un 5 para poder pasar a la defensa de la unidad didáctica. Este año, bueno, en muchas especialidades no tenían supuesto práctico, pero podías hacer el desarrollo del tema y, aunque lo tuvieras suspendido, pasabas a la defensa de la unidad didáctica. Ahora tenías que tener la oposición entera aprobada con un mínimo de un 5 para poder pasar a la fase de méritos. Eso es así. El tema del práctico, en especialidades de FP o de conservatorio sí que ha tenido supuestos prácticos, en las de secundaria no ha tenido supuesto práctico, eso han sido en las de este año. Muchas de las preguntas que habéis hecho, sí va a haber supuesto práctico en las del año que viene, y lo mismo que he repetido anteriormente, depende de la normativa que se aplique. En principio, si se vuelve al Real Decreto 276, sí que habrá práctico en las oposiciones del año que viene. En cuanto al baremo de méritos, el año pasado, pues teníamos el apartado de la antigüedad, el apartado de tiempo trabajado valía 5 puntos, digamos, el apartado de formación académica valía otros 5 puntos y el apartado de otros méritos valía 2 puntos. Este año ha cambiado, se le ha dado más valor, más peso al tiempo trabajado y ha sido 7 más 2 más 1. Tiempo trabajado 7, en formación académica 2 y otros méritos 1 punto. También ha habido cambio este año con el tema del número de temas a elegir, el número de bolas. Pues este año ha habido más temas a elegir, más bolas que se han extraído con respecto al año pasado. También ha habido alguna diferencia con respecto a las unidades didácticas a presentar. Este año solamente se ha presentado una unidad didáctica, que es la que se ha defendido, y el año pasado había que presentar una programación con 15 unidades didácticas. Esa aportación de lo que es la programación, tanto el año pasado como este, se ha hecho de forma online. Se ha subido en un PDF, en un enlace, y han dado una fecha límite hasta la cual había que entregar, digamos, esa programación. Luego también decir que en cuanto a lo que es la aportación de méritos, eso tampoco sabemos cómo se llevará a cabo. Las oposiciones del año pasado se podían perfeccionar hasta el día anterior a empezar la oposición. Es muy importante porque se podía hacer un curso que estuviera expedido a principios de junio y contaba para la oposición. Era válido o un máster o cualquier mérito baremable en la oposición. Este año se dejaba solamente hasta el último día de inscripción en las oposiciones, que fue el 21 de marzo.
Hasta ese día se podían aportar los méritos, se podían perfeccionar los méritos y ya los perfeccionados, es decir, si hicimos un curso en abril o en mayo, ya no contaban o ya no han contado para el baremo de méritos de las oposiciones de este año. También es un tema importante porque muchas veces nos preguntáis, si hago un máster y lo termino en mayo, ¿me va a contar o no me va a contar de cara a oposiciones? Pues dependerá, por ejemplo, de lo que diga la convocatoria a efectos de perfeccionamiento de los méritos. Esto es un poquito, digamos, rasgos generales de las oposiciones del cuerpo de maestros que tuvieron lugar en el 22 y las del 23 que han sido dentro de los procesos de estabilización y que, como sabéis, no ha habido del cuerpo de maestros, sino que han sido de secundaria, escuela de idiomas, conservatorios, FP, etc. En cuanto al baremo de méritos, centrándonos ya un poquito en el baremo de méritos, pues bueno, el primer apartado ya os he dicho que con respecto al Real Decreto 276, que es el que se aplicó el año pasado, pues valía 5 puntos y este año vale 7. ¿Qué se ha hecho con esto? Pues darle más peso al tiempo trabajado, ¿vale? Este baremo de méritos siempre, el haber trabajado en centros públicos, pues cuenta más que haber trabajado en centros concertados o centros privados. Luego ya se desglosa en varios apartados, centros públicos, por la especialidad, etcétera, y entonces van baremando, digamos, más o menos según la tipología del centro donde se ha trabajado. Pero básicamente el haber trabajado en centros públicos, pues barema con mayor puntuación que el haberlo hecho en otro tipo de centro. Este apartado, si hemos trabajado en la Comunidad Valenciana y me presento a la Comunidad Valenciana, los tribunales, digamos, lo bareman de oficio, porque por hoja de servicio ya, digamos, tienen nuestra puntuación. Si he trabajado en otro tipo de centros, tendré que pedir un modelo, ¿vale?, que me lo rellenan en ese centro, por ejemplo, concertado, y lo aporto al tribunal. O si he trabajado en otra comunidad autónoma, pues también me piden desde la comunidad autónoma la hoja de servicios y lo aporto al tribunal, ¿vale? Eso todo se recogerá en la convocatoria. El segundo apartado hace referencia a lo que es la formación académica y el año pasado valía 5 puntos y este año vale 2 puntos. ¿Y qué se tiene en cuenta en la formación académica? Pues bueno, aquí sí que suele haber puntos en común. Por ejemplo, el expediente académico. El expediente académico, dependiendo de la nota media que tenga en el expediente de la titulación que alegue como requisito para presentarme a la oposición, pues me van a baremar con una puntuación u otra. Por ejemplo, el año pasado, pues si tenía entre un 5 y un 6, me daban 0,1. Si tenía entre un 6 y un 7, me daban 0,3. Entre un 7 y un 8, 0,5. Entre un 8 y un 9, un punto. Y entre un 9 y un 10, un punto y medio, que era el máximo de ese apartado relativo al expediente académico. Ese, por ejemplo, subapartado, este año ha sido muy similar. Ahí no ha cambiado prácticamente nada. ¿Qué otros méritos se puntúan en este apartado 2? Pues, por ejemplo, el tema de tener un máster oficial, muy importante. Cuando cursáis un máster, la universidad os tiene que aclarar que es un máster oficial. Ese puntúa en procesos como pueden ser las oposiciones. Hay máster en uso de la autonomía de las universidades que no son oficiales y, por lo tanto, no puntúan en estos procesos. Un doctorado también puntúa. Otras titulaciones, por ejemplo, tengo la de magisterio, pero luego, por otro lado, he hecho otra licenciatura, otro grado, pues ese me puntuaría también en este apartado 2. ¿Qué más puntuaría en este apartado 2? Pues, por ejemplo, título profesional de música. Por ejemplo, si he hecho el grado profesional de conservatorio, pues ahí me daría medio punto. También hay un apartado que es para las titulaciones que haya obtenido en la Escuela Oficial de Idiomas. Aquí, en este segundo apartado, las de la Escuela Oficial de Idiomas tienen un subapartado específico para esas titulaciones de idiomas. O, por ejemplo, técnico superior de artes plásticas y diseño, técnico superior de formación profesional. Pues todas esas titulaciones, todos esos méritos puntúan en este segundo apartado de las oposiciones y en este año pues también puntuaban. ¿Qué alguna diferencia ha habido, digamos, entre este apartado de la formación académica de esta oposición y del año pasado? Pues, por ejemplo, que para el tema del baremo de titulaciones de idiomas, este año se pedía a partir de un C1 y el año pasado era a partir de un B2. Ha habido ahí una diferencia, digamos, en esa puntuación de
titulaciones de idiomas. ¿Qué va a suceder con respecto al baremo del año que viene? Pues no lo tenemos claro. Esas son cosas que se decidirán cuando se negocie la convocatoria. En el último apartado, que es el de otros méritos, pues ahí también se han tenido en cuenta, por ejemplo, el tema de idiomas, pero obtenidos por otras entidades diferentes a la Escuela Oficial de Idiomas. Aquí podríamos ver, en cuanto al inglés, pues por ejemplo, entidades homologadas por Consellería y que acreditan el inglés, como pueden ser Cambridge, Pearson, Trinity, etcétera, pues aquí entrarían en el apartado 3. En el apartado 3 también entrarían pues lo que serían los cursos de formación permanente, que se llaman. CSIC tiene un catálogo amplio de cursos de formación permanente válidos para oposiciones. Normalmente en todas las oposiciones es un punto lo que bareman estos cursos. Este año, con 2 cursos de 100 horas se obtenía el punto completo y en otras oposiciones normalmente se pedían 5 cursos, que eran 4 generales y 1 específico de nuevas tecnologías. Entonces, CSIC tiene un catálogo amplio, que son cursos de 100 horas, de todo tipo de temática relacionada con la educación, y normalmente con 4 cursos generales de 100 horas y 1 de TICS, tenemos el punto seguro que entraría en el de otros méritos. Ahora podemos ver, si Rafa, el compañero, puede visualizarlo en nuestra página web, donde tenéis ubicados los cursos válidos para oposiciones. Son todo formato online, son cómodos de realizar. Recomendamos ir haciendo 1 al mes para no solapar, por si pudiera poner algún problema a los tribunales en caso de haberse realizado 2 cursos el mismo mes. Y con, en principio, 5 cursos, 4 generales y 1 de TIC, tendríamos el punto completo. Luego, a lo mejor, la convocatoria pide menos. Pero bueno, estos cursos siempre van a ser válidos pues, en un futuro proceso de concurso de traslados, en el caso de ser funcionario de carrera, o en un concurso de méritos que pudiera volver a realizarse, etcétera. Por lo tanto, en este apartado de otros méritos, ya he dicho que puntuarían titulaciones de idiomas expedidas por otras entidades diferentes a la Escuela Oficial de Idiomas y también los cursos de formación que, como digo, pues CSIC tiene un amplio catálogo y el cual, pues si os falta, digamos, esos cursos de formación, pues podéis ir realizándolo poco a poco. Los tenemos disponibles todos los meses del año, la plataforma está abierta todos los meses del año, excepto agosto. Entonces, te matriculas en un mes para empezar el 1 del mes siguiente. Entonces, todos los cursos se realizan del 1 al 30 de cada mes, excepto agosto, todos los meses del año. Eso serían en cuanto a los cursos de formación que tenemos. A ver, ya que estamos con el tema de los cursos de formación, paso brevemente a mostrar a los asistentes a la asamblea cómo acceder a nuestro catálogo de cursos, dónde están. Entonces, mirad, desde el Google mismo, si tecleamos CSIF Educación Comunidad Valenciana, el primer resultado de la búsqueda nos lleva a nuestra página web y en ella, como ahora veremos, pues tenemos una sección de formación en donde tenemos tanto oferta formativa para los cursos que estamos comentando. Fijaros, mirad, está aquí. Le damos a esta pestañita de arriba que pone formación y podéis ver que tenemos diferentes apartados de formación. Luego os comentaré sobre el inglés, que tenemos una oferta formativa interesante en cuanto a la certificación con Pearson. Y por lo que estábamos hablando ahora mismo, aquí donde pone cursos online válidos para oposiciones, pues clicamos en esta imagen y a continuación clicamos en accede aquí a nuestro catálogo de cursos. Pulsamos. Y pues bueno, aquí tenemos los cursos de universidad, baremables para las oposiciones que estamos comentando y pues aquí está lo que os queríamos mostrar. Nuestro catálogo de cursos con las titulaciones de cada curso, el título, acoso escolar, atención del alumnado, etcétera, ¿vale? Esto en cuanto a la oferta de cursos para las oposiciones. Por lo que respecta a lo que os había comentado sobre la oferta de inglés, pues la tenemos aquí información con la banderita en inglés. Y esta primera imagen le damos y vemos que tenemos certificaciones de B2 y de C1, con posibilidad para presentarse al examen del 14 de octubre.
Entonces lo tenéis todo detallado y explicado aquí, con un teléfono de contacto y un correo electrónico también de contacto para quienes estéis interesados, pues consultar aquello que consideréis oportuno y empezar a formaros para obtener vuestra certificación en niveles B2 o si por C1 de inglés y tener este apartado del baremo cumplimentado. Y ya que tengo el uso de la palabra y también del timón de la web, pues mostraros lo que hace un momento, antes de seguir con el desarrollo del baremo que estaba comentando mi compañero Raúl, lo que hemos comentado anteriormente sobre la masterclass del próximo jueves por la mañana. Y para ello, pues para acceder a la inscripción gratuita a la masterclass, a mí me gusta siempre partir del Google, que es algo ya más conocido. Entonces, de nuevo, pues bueno, CESIF, Educación Comunidad Valenciana. Primer resultado de la búsqueda. Y vamos a ver que tenemos la publicación activa de la inscripción a la masterclass de oposiciones 2024. Bueno, está en esta sección de noticias, bajamos un poquitín, bajamos y aquí estaría, del 14 de julio, masterclass sobre oposiciones maestros 2024 en Valencia, defensa de unidades didácticas. Le damos y pues bueno, aquí viene toda la explicación, es totalmente gratuita, tanto para personas afiliadas como no afiliadas. Tiene una duración de 3 horas y que será el próximo jueves 20 de julio de 10 a 1, en la calle Gibraltar, como os hemos puesto aquí un enlace al mapita. Y lo que sí que os pediríamos que hicieseis es que os inscribieseis para tener un control del aforo, para saber el número de personas que van a asistir, puesto que tenemos una limitación de espacio. Entonces, de momento hay espacio y ir inscribiéndoos a aquellas personas que estéis interesadas para que tengáis la oportunidad de conocer tanto consejos como aspectos clave y fundamentales para la preparación de las unidades didácticas y de la parte teórica de la preparación de las oposiciones al Cuerpo de Maestros 2024. Y bueno, no digo ya nada más, que era un inciso en medio de la intervención de mi compañero Raúl. Hemos visto cómo acceder a la oferta formativa, inglés y cursos del subapartado 3 del baremo y esto de la masterclass que está activa ahora mismo esta semana. Dejo de compartir pantalla y te dejo, Raúl, que prosigas con lo que... Sí, en cuanto al baremo de méritos, estaba ya terminando. En el apartado 3 también decir que entra lo que es la capacitación de valenciano o el mestre de valencià. Como requisito para opositar, nos piden lo que es un C1 o el mitjà. Entonces, si tenemos el C1 y aparte tenemos la capacitación, pues digamos que la capacitación se nos queda libre para poder aportarla como mérito. O si tenemos un C1 y luego el mestre por otro lado, pues se nos queda libre para poder aportarla como mérito. Y esas entrarían también en este apartado 3. Hay personas que solamente tienen la capacitación y no tienen más remedio que aportarla como requisito para poder participar en las oposiciones. Pero quien tenga varias titulaciones de valenciano, pues en este caso lo que es capacitación o mestre, entran también baremando en el apartado 3. En cuanto a baremo, pues eso ha sido un repaso un poquito rápido, básico, de lo que han sido el baremo tanto de estas oposiciones encuadradas en los procesos de estabilización como en las del año pasado, que se realizaron con el Real Decreto normal de acceso a la función pública docente, que es el 276, para ver un poco las posibles diferencias que podría haber entre uno u otro. Ya veis también que hay muchas cosas en común. Y en cuanto a las preguntas que habéis trasladado, pues bueno, hay que decir que hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Hay muchas preguntas que se repiten y van, por ejemplo, en la línea de número de plazas por cada especialidad. Y todavía no sabemos el reparto de plazas. No sabemos las que van a salir de infantil, de primaria, educación física, música, PT, etcétera. ¿Cuándo se sabrá? Pues bueno, cuando se empiece a negociar lo que es la convocatoria, pues entonces ya se empezarán a dar una serie de números, una serie de datos que nosotros difundiremos, os informaremos, haremos las pertinentes aportaciones a esas mesas de negociación, pero a día de hoy no sabemos ese reparto de plazas. A día de hoy sabemos
que pues se van a convocar 1.695 plazas, pero no sabemos el reparto que va a haber por las diferentes especialidades del cuerpo de maestros. ¿Qué normativa se va a aplicar? Pues en principio podría ser que se vuelva al Real Decreto, que os he dicho que era el 276, que es el que regula el ingreso en los cuerpos docentes, es el reglamento que regula el ingreso en los cuerpos docentes, pero bueno, puede haber, digamos, alguna modificación, etcétera, y hasta que no se publique la convocatoria, pues tampoco tendremos clara, digamos, ese aspecto. Y luego alguna pregunta destacable, pues por ejemplo, dice requisitos mínimos para presentarse a las oposiciones. Pues lógicamente son del cuerpo de maestros, tienes que tener la titulación de magisterio. Y aparte tienes que tener el requisito del valenciano. Ya os he dicho que el requisito va a ser un C1 de valenciano o mitjà, y luego el que tenga mestre, el que tenga capacitación, etcétera, pues les puede quedar libre para aportarla en el apartado de méritos, en el apartado 3. Esos son los requisitos básicos para poder optar a estas oposiciones de maestro. Muy importante decir que el que tenga un título de magisterio puede optar a cualquier especialidad. También había una pregunta un poquito en esa línea que dice, me han comentado algún compañero la posibilidad de presentarme a oposiciones por inglés en vez de hacerlo por infantil. Agradecería que explicaran cuál es la diferencia. Bueno, tú tienes el título de magisterio en infantil. Bueno, puedes optar a ir por infantil o puedes optar a ir por inglés, por educación física, por música, por primaria, etcétera. La única diferencia sería que cuando vas por tu especialidad, en caso de no estar en bolsa y acceder a bolsa a través de la oposición, si vas por tu especialidad solamente con presentarte a la oposición, a lo que es el desarrollo del tema más el supuesto práctico, ya entrarías en bolsa, aunque suspendieses. Pero si no vas por tu especialidad, que vas por otra diferente, en el caso de suspender esa primera prueba de la oposición, no entrarías en bolsa. Esa es la diferencia. Pero por poder opositar puedes ir por cualquier especialidad. Otra pregunta, ¿habrá reserva de plazas para personas con diversidad funcional? Pues en principio sí que debe haberlo. Cuando hay un proceso de concurso-oposición, debe haber un porcentaje de reserva de plazas para diversidad funcional. Este año, en el concurso de méritos, no lo hubo en algunas comunidades, en otras sí, pero porque no tenían, digamos, esa parte, digamos, de oposición. Pero en lo que es el concurso-oposición, la normativa dice que tiene que haber un porcentaje de plazas reservadas para personas con diversidad funcional. ¿Alguna pregunta más? Dice, acceso a cuerpo superior, promoción interna. Pues sí que hay reservadas una serie de plazas para acceso a cuerpo superior. En concreto, 133 plazas. Esas plazas son de promoción interna, como se dice coloquialmente, para acceder, por ejemplo, del cuerpo de maestros al cuerpo de secundaria, y su convocatoria también irá junto con la convocatoria de estas oposiciones al cuerpo de maestros. También decir que hay 21 plazas reservadas para inspección educativa en estas oposiciones. ¿Cuándo se sabrá el reparto de plazas por especialidad? Pues bueno, cuando se negocie la convocatoria ya os he dicho que la Consellería empezará a dar una serie de datos que nosotros os haremos extensiva para que nos hagáis aportaciones y poder trasladarlas a las mesas donde se negocie, digamos, la convocatoria de estas oposiciones. Creo que lo ha comentado mi compañero José, dice, pel que fa al valencià, ¿y hay alguna tendencia dins del nou govern en que fem l'oposició en castellà? Bueno, la oposición se puede hacer perfectamente en castellano o en valenciano sin ningún problema. Las dos lenguas son oficiales de nuestra comunidad y en ese caso pues no va a haber ningún problema en hacer la oposición en un idioma o en otro. En caso de no pasar la primera parte y no aprobar nada, ¿se pasa a formar parte de la bolsa igualmente? Pues bueno, lo he comentado anteriormente. Si vas por tu especialidad, sí, solamente tienes que presentarte a lo que es el teórico más el práctico, entendiendo que habrá práctico. Solamente con presentarte, suspende, pero si tú vas por infantil y tu titulación que alegas para acceder a la oposición es infantil, entras en bolsa. Pero si no vas por tu especialidad, no entras en bolsa. Y otra pregunta que he destacado dice, ¿cuándo nos apuntamos y qué trámite que hay que hacer? Bueno,
Pues este año lo que ha sido la inscripción a las oposiciones ha sido en el mes de marzo, por llevar un poquito una idea. Creo que el último día de plazo de solicitudes y aparte que coincidió con la aportación de méritos fue el 21 de marzo, por llevar una referencia. Quizás en las siguientes pueda ser antes o pueda ser después. Pero bueno, normalmente la Consellería saca lo que es la convocatoria, deja un plazo aproximadamente de 20 días y ya todo se hace de forma telemática. No hay que, digamos, registrar presencialmente ningún documento. O sea, telemáticamente se hace lo que es la solicitud y en el caso de tener que hacer aportación de méritos también. Esas son las preguntas un poquito que he destacado porque la mayoría son preguntas que todavía no hay contestación, como son las relativas al reparto de plazas o en el tema de que si va a haber supuesto práctico, no va a haberlo, etcétera. ¿Vale? Pues os he intentado dar información de lo que a día de hoy se puede dar información. Y le paso la palabra a mi compañero Rafa. Vale, bueno, de categoría. Estamos aquí ya, que hemos abierto el chat y ya nos han entrado las primeras dudas, empezando por...